Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos ya para seguir continuando mi historia. En el anterior vídeo me quedé en que el test de embarazo dio positivo y que la ecografía por la seguridad social me la hacían a las 3 semanas desde esa beta en sangre positiva, que más o menos concordaría con las 9 semanas aproximadamente, entre 8 y 9 semanas de gestación. Bueno, pues como os dije, yo no podía aguantarme 3 semanas sin saber si eso iba bien, si eso iba mal. Estaba ilusionada, o sea, yo pensaba que te ibas a ir perfectamente, pero bueno, pues el miedo ese siempre lo tienes, aun incluso sin haber tenido ningún aborto previo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos tocaba esa primera cita de ecografía por la seguridad social, creo que era para primeros de julio creo que era, sí, primeros de julio, si mal no recuerdo. Sí, primeros de julio. Pero ¿qué pasa? Que justo el día 28 de junio nosotros nos íbamos de vacaciones a Jerez, que es donde está la familia de mi pareja, y nos íbamos pues allí a pasar 15 días. Entonces pedimos adelantar esa cita, creo que fueron 5 días antes o cosas así de la cita real en la que sería, ¿vale? Entonces esa cita por la seguridad social fue el 28 de junio del 2021. Pero como os comenté, yo no podía aguantar, con lo que me fui por privado, porque tengo seguro privado, fui a hacerme esa ecografía y pues el seguimiento también por el privado, porque mi intención era llevarlo por el privado y por el público. Entonces, esa primera cita por el privado me la dieron semana y poco después de esa beta, ¿vale? Estaba de muy poquito, estaba de 5 más 1, creo, más o menos. 5 más 1, 5 más 2. Y normalmente en ese tiempo de gestación lo que se ve es que hay saco, ¿vale? Para confirmar que puede haber un embarazo, ¿vale? Porque si no se ve nada, se puede sospechar de un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es que se forma, en vez de formarse el embrión en el útero, se forma en una de las trompas. Y es súper grave, incluso es un riesgo de vida o muerte para la madre si no se opera y se hace con urgencia, ¿no? Porque te puede explotar una trompa. Entonces, pues bueno, yo quería confirmarlo cuanto antes y tal. Eso fue, ya el ectópico se descartó. Se descartó porque había saco. Lo siguiente que se veía ya era el botón embrionario y la vesícula. También se veía un pequeño embrión. En personas hay veces que de tan poquito no se ve embrión, que suele aparecer a partir de las 6 semanas, pero en otras, pues bueno, se hace visible. En mi caso se hacía visible, era muy chiquitito. En ese momento acordaba con las semanas de gestación que yo tenía y, pues no se escuchaba el latido, pero sí que se veía como un puntito parpadear que era el corazón. Entonces, buenas noticias, no era embarazo embrionario, sino que había, bueno, no sé si lo he dicho, pero el embarazo embrionario huevo güero es cuando no se forma embrión. Sí que se forma el saco, pero no hay embrión. Es un aborto, se considera un aborto y bueno, pues hay que abortar, o sea, te meten las pastillas y te provoca lo que es el aborto, ¿no? Pero bueno, en mi caso, en ese momento todo estaba bien. Total, que nosotros respiramos súper tranquilos, nos emocionamos muchísimo en esa primera ecografía. Alguna que otra lagrimilla se nos escapó y nos citaron para la siguiente ecografía en una semana.
una semana no, creo que fueron 5 días. O sea, esta ecografía creo que fue un lunes y me citaron para el mismo viernes, 4 o 5 días, ¿vale? Que en ese momento pues estaría pues de 5 más 5, 5 más 6. Volvimos a ir a esa segunda ecografía por el privado, sin miedos y sin nada, porque en verdad nos habían dicho que todo estaba bien, entonces íbamos tranquilos. Y en esa ecografía vi que el ginecólogo me estaba mirando bien tal y no me decía nada, se quedaba callado. Claro, yo miraba a Juan, me decía, si está callado es porque algo hay, algo está viendo que no está normal. Ya me empecé a presentar, tal, no sé qué, me dice, bueno, Mónica, vístete y ahora os quiero comentar una cosita. Vale, pues me vestí, nos sentamos y me dijeron bueno, que el embrión seguía ahí, seguía con el latido, pero que no medía lo que debería de medir según las semanas en las que estaba. Os podéis imaginar ese palo que nos llevamos tanto él como yo y no hace falta que os diga más, os lo podéis imaginar. Salí de allí hecho un flan, fue salir y empezar a llorar y, y yo no podía quedarme así. Total, que pedí una segunda opinión en otra clínica que me dieron cita al día siguiente. Al día siguiente no, porque creo que fue un sábado, entonces fue al lunes, el lunes siguiente próximo. Fui, me tocó con un doctor súper majo que nos hizo un historial muy completo, tal, no sé qué, y nos hizo la ecografía. Ahí fue la primera vez que escuchamos su corazón. Nos puso la maquinita y escuchamos su latido, la verdad que fue muy bonito. Y el Señor nos dijo todo lo contrario, ¿no? Que, que estaba bien, que tenía latido, que sí que es verdad que era un poco más pequeño, pero que bueno, que como cada persona pues lleva un ritmo de crecimiento, pues lo mismo pasa con un embrión, ¿no? Que no todos los embriones crecen en la misma forma, simplemente pues que este pues irá con un poco más de retraso, pero que para pegar al estirón, que no nos deberíamos de preocupar y, y ya está. Entonces, nada, nos quedamos ahí tranquilos y ya creo que fue a los pocos días teníamos la cita en la sala social ya. En esa cita de la sala social la verdad que fuimos un poco con los nervios a flor de piel y un poco con expectativas de a ver qué nos iban a decir. La verdad que no íbamos ni positivos al 100% ni negativos al 100%, ¿no? Y bueno, pues fuimos, me hicieron la ecografía, en ese momento yo debería estar de 7 semanas, tengo aquí la hoja, de 7 más 1, el 28 de junio, y me hicieron una ecografía y como veis, esta es la ecografía que si os fijáis aquí, normalmente te suelen poner la longitud cráneo, no sé cómo se llama, bueno, lo que mide el embrión de punta a punta, ¿vale? El LCC se llama. En ese momento me medía 4,21 milímetros, lo que correspondía a una edad gestacional de 6 semanas y un día, justo una semana menos de lo que yo realmente estaba. Le preguntamos al médico qué era lo que teníamos que esperarnos, que esto cómo salía, o sea, si había posibilidades, si no, y me dijo, hay un 50 posibilidades, 50% de posibilidades de que siga adelante y un 50 posibilidades de que esto se pare. Me dijeron que
que donde me fuera, que en este caso fue en Jerez, que nos fuimos a Jerez, que me hicieran un seguimiento para ver la evolución y en una semana aproximadamente y pues eso, para ver si al final iba adelante o por lo contrario se separaba. Yo es verdad que un día antes o un par de días antes de ir por la seguridad social empecé con manchados, empecé con sangrados. Es verdad que fueron muy escasos, pero mi cabeza ya me decía que esto no iba a ir bien y que, pues, por desgracia iba a tener el final que tuvo, ¿no? Pero bueno, al final mentiría si digo que ese hilito de esperanza ahí quedaba. Así que, así que nada, nos fuimos a Jerez, hicimos el viaje, nosotros ya íbamos con las intenciones de contárselo a la familia porque no lo sabían, íbamos con las intenciones de contárselo. Al final decidimos contárselo ese mismo día, hicimos una cena, se lo contamos, aunque también les pusimos en sobreaviso de que podía pasar que no saliera adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la semana siguiente tenía la cita con la clínica donde había reservado para hacerme esa ecografía de seguimiento para ver la evolución. En esa semana, es que no, sí, ni siquiera llegué al momento de la semana, porque yo mi aborto fue el 1 de julio y esta ecografía es del 28 de junio, entonces creo que fueron 3 días entre medias en lo que pasó todo. Ese mismo día yo empecé a sangrar muchísimo, pero muchísimo. Y unos dolores como de regla. Es verdad que no eran muy fuertes, pero eran pues unos cólicos un poquito que se notaban, ¿no? O sea, no eran cómodos, tal, y yo empezaba a sangrar. Entonces yo, claro, ya empecé con mi comedera de cabeza de pensar que estaba abortando. Entonces, lo primero que hicimos esa misma noche, después de esa cena donde anunciamos todo, fue ir al hospital de urgencias a que me mirasen. Me hicieron una ecografía, me dijeron que el bebé estaba ahí y que tenía, pues que al haber sangrado se consideraba una amenaza de aborto. Me dijeron que tenía que hacer reposo y que bueno, que en estos casos se daba progesterona, pero que como yo ya estaba con progesterona, que no podían aumentar más las dosis. Y además que yo me ponía un supositorio de 400 cada 12 horas, o sea, 800 en cada día. Y no se podía aumentar más. Me dijeron que había que esperar y ya está. Total, que como os dije, yo seguí sangrando y el día antes del aborto, o sea, el día 30 de junio, creo que fue 30 de junio, esa noche yo sabía que estaba abortando. O sea, yo, ay, justo lo que no quería. Vale. Empecé a tener unos dolores muy fuertes, eh, pero dolores que no había tenido hasta ese momento y empezaba a sangrar mucho. Yo ese momento a Juanma estaba en la cama y le dije, yo estoy abortando. Al día siguiente teníamos cita en una clínica y, y cuando fuimos entré sola porque encima en Cádiz el aparcamiento está un poco mal y no había sitio para aparcar. Entonces llegábamos justos para la cita, entonces me bajé yo
Si lo llego a saber me hubiera esperado, porque al final esa noticia sola, pues podéis imaginar. Muchos de vosotros leísteis el tweet que puse en Instagram explicando el momento del aborto, ¿no? Y pues fue exactamente eso lo que pasó. Entré y en la consulta me hicieron la ecografía y yo ya en la ecografía, porque la pantalla la tenía delante, era una pantalla muy grande, una pantalla de televisión la tenía muy grande, y yo ya no veía ese parpadeo. Y también veía que la ginecóloga estaba callada. Me temí lo peor. Me temí lo peor, pero sí que es verdad que pues tenía las esperanzas aún, pues me quedaban ahí, que al final la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero, pero se había acabado todo. Se quedó callada un buen rato la ginecóloga, la verdad que fue súper agradable y tuvo bastante tacto conmigo y se lo agradezco en el alma. Y pues me dijo eso, que lo sentía mucho, pero que no había latido. Justamente esa doctora fue la que me atendió en urgencias cuando fui el primer día, o sea que al final sabía un poco mi caso y tal. Y me dijo eso, me quedé tan en shock que no me salieron las lágrimas en ese momento, que no me salieron las lágrimas. Me dijo que fuera al hospital, porque ahí no me lo podía hacer, y que pues había que hacer o bien las pastillas, el Cicotec, el misoprostol o algo así se llama, el Cicotec más conocido de toda la vida, vamos, o un Legrado. Ella me recomendó que por el tamaño que tenía y tal, pues que era mejor las pastillas porque al final eran menos invasivas, ¿no? No tenías que meter en quirófano y hacer el Legrado y demás. Total, que fue salir de ahí, llamé a Juanma, porque aún ni siquiera había aparcado, y pues ahí fue cuando ya me rompí. Ya fue cuando me rompí y fuimos de Cádiz a Jerez al hospital para llevar a cabo el aborto. En el hospital me querían hacer un Legrado, pero yo les pedí que por favor no. Les pedí que por favor no, que me pusieran las pastillas, que quería abortar yo. Así fue. Me metieron las pastillas en urgencias. Bueno, confirmaron que había tenido el aborto, o sea que no tenía vida el embrión. Y me metieron las pastillas. Me metieron las pastillas y me dijeron que hiciera reposo porque en una horita, hora y media, 2 horas después de meterme las pastillas, iba a tener unos dolores muy muy fuertes y que iba a sangrar. Que no me podía poner ningún tampas ni nada, que eso tenía que salir, que todo era compresas. Vale, pues mientras me metían la pastilla yo lloraba, porque la verdad que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y nos fuimos a casa. Nos fuimos a casa y me tiré todo el día en la cama. Efectivamente empezaron esos dolores, que fueron unos dolores horrorosos, pero horrorosos. O sea, no se me quitaba con nada. Y desangrándome. En una de esas fui al baño y noté como salía todo. Noté que me bajaba algo de ahí y que salía. Y pues posiblemente, no lo sé, pero posiblemente era el saco. Era un coágulo muy grande de sangre
y cayó en el váter. Yo ya ahí dije, se acabó todo. Ya dejó de estar embarazada, se acabó, me ha durado un poco, pero bueno, lo estuve. Seguí sangrando durante bastante tiempo. Me tuvieron que hacer una esteroscopia quirúrgica porque mes y medio después de tener ese aborto seguía sangrando. O sea, no se me cortaba. Entonces me dijeron que posiblemente haya quedado algún resto o posiblemente hubiera algún pólipo, lo que fuera. Aunque en ecografía se veía que estaba todo limpio y el aborto había sido completo y todo. Pero se querían cerciorar y la esteroscopia me la hicieron ya en Madrid y confirmaron que no había nada, que se me cortaría y ya está. Y efectivamente, al cabo de unos pocos días, semanas, se me cortó y dejé de tener los sangrados. Pues avisé al hospital de Alcorcón para decirles lo que me había pasado y me dijeron de que si quería seguir. Les dije que no me veía en condiciones para seguir y que lo quería posponer hasta que nos viéramos preparados. Con esto os quiero decir que cuando conozcáis a alguien que esté pasando por esto, la verdad que entendemos que al final si no lo vives no lo entiendes, ¿vale? Pero hay mucha gente que me decía, Mónica, mejor ahora que no cuando hubieras tenido más semanas de gestación, o mejor ahora que no cuando lo hayas parido y que hubieras parido al bebé muerto, o eres joven, todavía puedes conseguir otro, ese tipo de frases. O sea, de verdad que sé que lo hacéis con muy, muy buena intención, pero es que al final no entendéis de que no es otro, de que era ese. Y bueno, también, pues simplemente deciros a las personas que estéis pasando por esto que he pasado yo, que no estáis solas y que busquéis ayuda. Yo tuve que estar en terapia psicológica. Bueno, no quería llorar y al final lloro. Vale. Yo tuve que estar en terapia psicológica durante casi un año para intentar pasar este duelo. ¿Vale? Y que este duelo tiene varias etapas hasta poder pasarla, y esas etapas tienes que pasarlas, porque si no, no cierras un capítulo de tu vida. Yo ese capítulo lo he cerrado. Está claro que duele. Duele cuando hablas de ello, pero sé que allá donde esté me da fuerzas y ánimos y sé que en algún momento llegará ese bebé arcoiris que tanto deseamos, que no está claro que no sustituirá a su hermano, pero que dará un poquito de luz a nuestra vida. No me quiero alargar más. Este capítulo simplemente es para tratar un poco el tema pues del aborto y que sepáis eso, que no estáis solas, que al final el aborto es bastante común. Realmente 1 de cada 4 embarazos termina en aborto, por desgracia me tocó a mí, pero se sale, se supera con tiempo y lo único que hay que hacer es seguir adelante.
En el siguiente vídeo os contaré ya el siguiente paso de reproducción, ¿vale? Para adelantaros, el aborto fue el 1 de julio y nosotros retomamos el tratamiento en, al año siguiente, creo que fue en marzo o en abril, ya no me acuerdo ahora mismo. Marzo, mayo, creo que retomamos el tratamiento. Bueno, avisamos para hacer la transferencia del otro embrión que nos quedaba congelado, ¿vale? Creo que en mayo avisamos y en julio empezamos con la preparación. Pero bueno, esto lo contaré en el siguiente vídeo y ya está. Agradecería mucho que compartierais el vídeo, sobre todo para mucha gente que posiblemente esté pasando por la misma situación y se lo esté callando y lo esté pasando bastante mal. Y bueno, pues si me queréis dejar algún comentario o si queréis suscribiros a mi canal, yo encantada de la vida y como siempre mi Instagram está en mi perfil. Si queréis hablarme por ahí por mensaje directo, yo os contesto encantado con cualquier duda o lo que queráis. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos. Gracias.